está bien. Bien, damos la bienvenida a todos nuestros seguidores. El Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno tiene digamos, el agrado de tener esta noche la honorable visita del candidato al Congreso de la República por el partido Avanza País, con el número 16, el economista Eugenio de Medina Lora. El Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno es una ventana abierta para todos los votantes, para el público en general, que quiere informarse sobre las propuestas de los candidatos al Congreso de la República. El instituto no realiza ningún cobro por las entrevistas que realiza, no pide ninguna donación, es totalmente gratuito y el instituto se financia de los aportes de sus miembros. Esto lo decimos para cualquier duda que se pueda suscitar en cualquiera de los candidatos y también para que se sepa que nosotros somos totalmente independientes. Nuestra misión es llevar la palabra la palabra y el mensaje de lo que los candidatos quieren realizar en su gestión en el Congreso de la República, en el ámbito de la fiscalización, la representación y la legislación, que son las principales actividades que tienen los congresistas a realizar. En esta noche tenemos a nuestra directora de debates, la doctora y politóloga Alejandra Guerra Gómez, quien va a dirigir la entrevista, a quien dejo en el uso de la palabra. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Juan Javier. Agradecemos a nuestro presidente del Instituto de Investigación. En esta oportunidad tenemos la entrevista al economista Eugenio, que es candidato al Congreso de la República por Lima con el número 16 del partido Avanza País. Vamos a ver algunos de sus principales logros y experiencia en el sector público. Es economista o fue economista en jefe de la Comisión de Concesiones Viales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también asesor de la presidencia y coordinador regional del Consejo Nacional de Descentralización del año 2002 al 2004, asesor en políticas de promoción de la inversión de los gobiernos regionales de La Libertad, Ancash y Piura durante los años 2004, 2006 y 2011, presidente del directorio de la empresa prestadora del agua y saneamiento de Piura, 2011, asesor en desarrollo de asociaciones público-privadas de la Secretaría de Finanzas de Honduras. Esto para resumir un poco la experiencia en el sector público. Y vamos a empezar saludando al señor Eugenio de Medina, candidato al Congreso. Usted tiene la oportunidad esta noche de presentarnos para que la gente pueda saber quién es Eugenio, para que se acerque un poco más al candidato como persona. Muy buenas noches, agradeciendo la oportunidad y la compañía esta noche con nosotros. Buenas noches, doctora Guerra, un placer estar con ustedes. También un abrazo al doctor Ferradas por interesarse en las propuestas que podemos estar haciendo nosotros. Sé que ustedes están en Trujillo, una tierra que para mí es particularmente muy querida, he tenido oportunidad de trabajar allá. Y de pronto lo que podemos hacer es también hablar algunos temas de mi visión nacional, no solamente de Lima, ¿no? Para que sea algo más abierto. Así que con todo gusto para responder sus preguntas, Alejandro. Claro, muchas gracias. Como usted bien menciona, ¿no? Si bien es cierto, es candidato por Lima, pero el simple hecho de tener esta motivación de ser un congresista es para legislar en favor de toda la población, ¿no? De todas las personas que vivimos aquí en el Perú, y es por ello que es importante incentivar la existencia de estos espacios en los cuales todos tengamos acceso a esta información que nos puedan brindar los candidatos, obviamente enfocándonos en el público objetivo para su campaña, que es las personas que viven en Lima, porque son, vaya, ellos quienes van a votar mañana más adelante por el candidato. Bueno, economista, aparte de esta experiencia que hemos podido ver... Eugenio, por favor, si fuera tan amable. Bueno, Eugenio, aparte de esta experiencia que he podido leer dentro de la hoja de vida, ¿qué más motivaciones o que dentro de esta misma experiencia, cómo vio que se fue desarrollando usted dentro de la política? Porque tenemos que separar dos cosas, ¿no? Uno es en el ámbito de ser un técnico, de trabajar en la administración pública, pero a partir de ello, ¿cómo surge de estas experiencias previas la motivación de seguir desenvolviéndose dentro de la política ya con un cargo público?
Bueno, porque con el pasar de los años, desde mi primera experiencia en el año 96, desarrollando el primer programa de alianzas público-privadas del Perú, que fue en carreteras, comprendí que los techos de los burócratas o de los tecnócratas es muy bajo en el Perú, ¿no? Los ministerios, los gobiernos regionales están llenos de buenas propuestas, de muchos expedientes, de muchos estudios, pero las decisiones políticas muchas veces dejan eso en el subsuelo, ¿no? Y prevalecen criterios no técnicos, sino más bien políticos. Entonces, eso me llevó a interesarme en el quehacer político y por eso, además de ser economista, que yo me estaba desarrollando mucho y me desarrollé mucho por el área financiera, ya a inicio de este siglo, más o menos en el año 2004, me comencé a interesar académicamente también por la ciencia política. ¿Sí? Cuando usted me dice que es casi colega mía, estoy justamente sacando un doctorado en ciencia política, ya presentación de tesis, muy corto tiempo. Esta campaña me ha paralizado un poco ese esfuerzo. Usted sabe lo que significa presentar una tesis más a un doctoral, pero ya está muy trabajada y justamente está trabajada sobre un área que tiene que ver muchísimo con el país, que es la descentralización. Porque yo trabajé también entre el año 2002 y 2004 en el lanzamiento del primer programa, perdón, el primer programa de descentralización de este siglo, que ha dado lugar a los actuales gobiernos regionales y demás. Yo me lo recorrí completo, y de ahí vino mi motivación y mi convencimiento de que el Perú, gran parte de los problemas del Perú tienen que ver con el enorme centralismo de Lima, ¿no? Y mire usted, lo curioso, doctora Guerra, es que la descentralización es algo que pareciera que a los peruanos no les llama mucho la atención, ¿no? Y no se dan cuenta que gran parte de los problemas económicos, o por ejemplo los problemas que tenemos para responder ante emergencias como una pandemia, tienen todo que ver con la descentralización, ¿no? Con las capacidades locales que de pronto después de 20 años de recorrido no hemos desarrollado como hubiéramos querido, y que más bien ha dado algunos problemas porque no hemos llevado el proceso como inicialmente lo habíamos planificado. Pero bueno, vamos a poder conversarlo hoy día en la entrevista, pero es un poco para responder su pregunta de por qué me motivé. Me motivé porque creo que hay que hacer las cosas. Hay que dar el paso para hacer las cosas. A mis alumnos en la universidad les digo que siempre se animen a hacer las cosas. Ahora, eso no significa que uno va a terminar haciendo política desde la política activa, porque al final usted sabe que en una democracia todo depende del voto de la gente, ¿no? Si mis conciudadanos no me acompañan en el voto, yo entenderé que me quieren a mí sumando para el país, pero desde mi labor académica, lo cual también es interesante y es importante. Yo no le hago ningún problema a eso, pero si me acompañan con el voto, entenderé que quieren que dé ese paso adicional y estamos dispuestos a darlo. Claro, muchas cosas rescatables de la respuesta, ¿no? En primer lugar, vemos este aspecto que para muchas personas se debería separar, ¿no? Los técnicos no se deberían juntar con los políticos como tal, porque deberían ser dos cosas distintas, pero podemos también ver que se pueden complementar para poder llevar a cabo una mejor labor en este aspecto. Y luego también el tema de la ciencia política como carrera, en el cual se puede ver el tema de las relaciones de poder y cómo esto de repente también puede incentivar a las personas a, si no necesariamente tienen la oportunidad de ocupar estos cargos públicos, como ahora Eugenio está postulando al Congreso, pero de repente, como también lo menciona, hay otras formas de seguir haciendo patria, entonces no es necesario ocupar un cargo público para hacerlo, sino dentro de las esferas en Y las de cuales... seguir haciendo política también, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Porque hacemos política también cuando estamos capacitando a otros en la política. Por ejemplo, mire usted, Alejandra, eh, uno de los grandes problemas que hay con la juventud, con los jóvenes políticos y con los medianos, los políticos de mediana edad, es que se nota que no hay una formación política previa. Llega mucha gente con altísimo grado de improvisación. Y usted, que es cientista política, me va a entender lo que le voy a decir. El Parlamento en particular es el espacio de la deliberación pública, o donde culmina la deliberación pública, que empieza en las calles, sigue en las redes,
continúe en los mercados, continúe en el microbús, continúe en las aulas universitarias, y llega al Parlamento para dar el último toque a esa deliberación pública, que es lo que debiera hacer, ¿no es verdad? Estamos hablando de los parlamentos de división de poderes, tipo Montesquieu, tipo John Locke, usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Entonces, eso nosotros tenemos que volver a... Ok, parece que hemos tenido algunos problemas de conexión. Vamos a pedir las disculpas de caso al público que nos está siguiendo, pero rescatando algunas de las ideas importantes que hasta el momento hemos podido dilucidar de las respuestas que nos está brindando el candidato por Avanza País para la ciudad de Lima. Si bien es cierto, nos estaba mencionando estos aspectos de que es importante el conocimiento de la cosa pública de alguna u otra manera y cómo ello podría aportar dentro de la experiencia para que un candidato pueda ser elegido o no, que eso ya va a depender de la democracia. Y por otro lado también estábamos hablando sobre cómo hoy en día los jóvenes de repente o la ciudadanía en general no se ve tan involucrado en temas políticos, ¿no? Es por ello que desde el Instituto de Innovación e Investigación estamos apostando por este tipo de espacios en los cuales podamos acercarnos un poco más a los candidatos y no estar tan separados de la política porque consideramos que ese es uno de los principales problemas, ¿verdad? Entonces, mientras esperamos al candidato que ojalá vuelva a retomar la conexión, también queremos decirles a todos los que nos están siguiendo que nos pueden dejar sus preguntas, nos pueden dejar alguna invitación que consideren necesaria también para que podamos realizar a otros candidatos, no solamente de Lima, no solamente de Libertad, sino también de otros lugares, ¿no? Estamos bien. Totalmente de acuerdo, Alejandra. Ya tenemos nuevamente al candidato Eugenio de Medina Lora. Adelante, candidato. Muchas gracias. Colega, por favor, continúe usted. Juan Javier, tu micrófono está apagado. Pero Perdón, continúe usted, yo le estábamos escucho. ya disfrutando de su cátedra y llegó este impromptus. Prefiero que hable mi colega, ¿no? Porque yo me puedo disparar, yo soy muy hablantín, así que... No, Hágame las esperamos eso, preguntas, por favor. para Adelante, no pasarme de la raya. adelante, por favor, doctor Eugenio, adelante. Sí, no, solamente cerrar la idea diciendo que creo yo que en la deliberación pública hay que devolverle el nivel, necesitamos hacer que la gente llegue con mayor cultura política, y es una manera también de hacer política, formar nuevos políticos, ¿no? Y si tengo que hacerlo, lo voy a seguir haciendo, no hay ningún problema. O sea, tenemos que, así como tenemos, mire, tenemos que darle un shock de confianza a la gente, ¿ya? La gente no confía en los políticos, por favor. Yo me postulo al Congreso y hasta mis amigos ya comienzan a dudar de mí, ¿ya? Es así, eso hay que cambiarlo. Solamente se va a poder cambiar con un shock de confianza. Ese shock de confianza tiene que pasar porque los políticos dejen de meterle la mano al erario público, ¿sí? Que regresen al lugar donde salieron, por favor, no regresen a mansiones y salieron de un departamento, no hagamos eso, ¿no?
Segundo, que sean personas que sepan deliberar, no atacarse, sino deliberar. La deliberación implica el intercambio de opiniones para buscar algunos pocos puntos de convergencia, porque la gente necesita que se le resuelvan los problemas, ¿sí? No que estemos peleando unos con otros. Y lo tercero para mí es importante que los políticos tengan la capacidad de ponerse por encima de las circunstancias, ¿no? No de que, mira, me insultaste y porque me insultaste yo te la juro y te la tengo que devolver. No, señores, hay que tener la grandeza de ponerse por encima y, como alguien me dijo por ahí, hacer pedagogía, hacer docencia. Hay que enseñar a las nuevas generaciones que es posible retomar valores republicanos. Ese es el mejor homenaje y el mejor reconocimiento que le podemos hacer al país después de 200 años. Han pasado 200 años desde que Sánchez Carrión era, y menciono a Sánchez Carrión porque es de Huamachuco, era liberteño, de hecho trujillano, porque en ese tiempo la Libertad era la provincia de Trujillo, ¿no es cierto? Y entonces, desde su época hasta ahora, hemos venido en un declive tremendo y es necesario rescatar esos valores que el patricio guamachuquino nos legó a los peruanos. Y eso es lo que a mí me inspira. Yo he escrito un libro sobre Faustino Sánchez Carrión, hace poco, que lo publiqué en el Congreso de la República. Se los puedo hacer llegar, por supuesto, apenas sea posible. Y la verdad es que yo vivo fascinado con este personaje de la historia y es mi gran inspiración. Y ojalá pueda llegar a los zapatos del gran Patricio en esta labor congresal. Es lo único que me motiva como incentivo para poder hacer este legado, sobre todo a las nuevas generaciones, para que mejores peruanos vayan al Congreso y no vayan aquellos pillos, aquellos, digamos, buscadores de oportunidades que solamente van para traficar influencias y beneficiarse a ellos o a determinados grupos. Eso es lo que tenemos que sacar de nuestra cultura política. Muy bien, tenemos esta respuesta, ¿no? Sobre las motivaciones para ser congresista y ya vamos adelantando un poco a uno de los temas que también queremos abordar, ¿no? Estaba mencionando justo cuando se perdió un poco la conexión, que hoy en día existe esta desconexión de la ciudadanía con el tema político, ¿no? La población no confía en sus políticos, la población no confía en las personas que quieren hacer política porque existe toda una historia de corrupción, etcétera, que de cierta forma ha ido ensuciando este aspecto que obviamente no es malo en la medida en la que las personas que lleguen a ocupar estos cargos públicos puedan realizar la labor en pro de la ciudadanía como debe de ser de esta manera. Entonces ya estamos hablando de esta principal dificultad que podría ser esta desconexión que existe entre las personas con el tema político y cómo muy al margen de esta desconexión también existe una falta de conocimiento por parte también de la población. Pero también existen otras dificultades, ¿no? Nos encontramos en un contexto de crisis sanitaria en estos momentos, en un contexto de crisis política, hemos tenido más de 3 presidentes en menos de 2, 3 años, entonces esto genera también de que encontremos una crisis política dentro de nuestro país. Y usted, ¿cuáles considera que son las principales dificultades después de las ya conversadas, a las que se está enfrentando nuestra política en estos contextos de crisis y a las que se enfrentaría usted como futuro congresista? Bueno, yo le digo derechamente cuáles son las dos. Una es la crisis política misma, o sea, la inestabilidad política, ¿no? A mí me preocuparía mucho que el próximo gobierno tuviera que hacer pactos con demasiados grupos a un Congreso atomizado, que lo lleve al final a gobernar sin rumbo, porque una cosa es buscar consensos y otra cosa es buscar hacer un Frankenstein, ¿no? Tomar el brazo de uno, la cabeza del otro, el pie del tercero, porque entonces no nos queda algo digamos, estético, sino nos va a quedar un monstruo, ¿no? Necesitamos también que el Ejecutivo tenga la capacidad de gobernar con los controles del caso, pero que tenga la capacidad de gobernar. Entonces, la crisis política a mí me preocupa porque si nosotros tenemos un Congreso atomizado, donde tengamos un presidente que tenga una bancada, que tenga 15%, por decirle, del Congreso, va a tener que hacer pactos muy difíciles y su precariedad va a ser enorme. Eso es lo primero que me preocupa, ¿no? Y en ese sentido,
habrá que ver la madurez, ¿no?, de nuestra nueva clase política, y cuando digo nueva no me refiero por juventud, sino por mentalidad, que pueda ser una clase política que esté a la altura de las circunstancias. O sea, el desafío es muy bravo, porque no es lo mismo ser político en situaciones de crisis como es ahora, que ser político en situaciones de las vacas gordas. Y esto me lleva al segundo punto, el segundo peligro, la crisis económica. Querida colega, una cosa es la democracia y la tolerancia de la gente cuando las cosas están bien en economía, y otra cosa es cuando estamos en crisis económica, ¿no? Cuando la crisis económica afecta ya el desayuno, afecta la matrícula de mi hijo, afecta que mi hija no puede terminar la carrera porque no le puedo pagar ni la tesis, ni le puedo pagar los 2 últimos años de universidad, entonces la tolerancia con la democracia se complica, ¿no? No nos engañemos, ¿no? Entonces yo también he escrito un libro sobre política y economía, que lo publiqué en Madrid hace unos años, donde vinculo justamente la necesidad de que la economía vaya a la par de la política para el sostenimiento de la gobernabilidad. Entonces, son creo los más grandes problemas que tenemos. Por eso me parece, y aquí voy a hablarle un poquito de Hernando de Soto, me encanta que Hernando, y una de las cosas que me hizo coincidir con él, me encanta que Hernando ponga a la economía como el eje de su programa. Porque yo entiendo que hay una gran agenda por resolver en el Perú, una muy grande agenda, ¿no? Los derechos civiles y los temas de la igualdad, que todos creo que favorecemos con distintos puntos de vista, perfecto. Pero en este minuto, la urgencia de nuestros peruanos más pobres pasa por la economía. Vea usted, colega, hemos tenido el desempleo, digamos, más o menos el 70% del empleo informal, formal e informal, perdón, se ha caído con esta pandemia, ¿no es cierto? Usted va a cualquier restaurante y donde habían 8 o 9 meseros o meseras, que yo me acuerdo que iba a una pollería muy cerca de mi casa, me volví amigo de todo el mundo porque me gusta ser amigo de los meseros para que me hicieran un poquito más, ¿no? Entonces, de pronto yo no los encuentro. Y llegan a ser hasta amigos míos, porque me sé sus nombres, sé dónde viven, pero ya no están, ¿no? No está el señor de la puerta que me cuidaba el auto, ya no están porque ya no tienen trabajo, ¿no? ¿Y dónde hemos llevado a esa gente? Esa gente no aparece en los noticieros, ¿no? ¿Dónde le hemos confinado? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Seguirán, mira lo que le voy a decir dramáticamente, ¿seguirán vivos incluso? Me pregunto eso, ¿no? Entonces hay un drama económico detrás de la pandemia que yo creo que va a repercutir en la política, y los políticos tenemos que entonces buscar las alternativas para que el país se levante rápidamente de esta crisis. Porque si no, también va a ser una amenaza al contexto político y al equilibrio de poderes y al equilibrio social. Sí, o sea, estamos hablando de otro aspecto importante que es el tema económico, ¿no? Que a partir de la pandemia hemos visto también la problemática desde ese lado, desde ese punto de vista que ha afectado a toda la población, ¿no? De repente la pandemia no nos ha afectado a todos por igual, pero económicamente sí hemos visto que la mayoría, al ciudadano de a pie, que es la mayoría, porque lamentablemente en nuestro país existe mucha informalidad. Entonces, por ello se ve no solamente el tema económico, porque si bien es cierto, el tema económico ha afectado a estas personas, también eso los ha llevado también al tema laboral, los ha llevado también a la salud, a la propia educación, porque si no tenemos un trabajo formal, si en pandemia no podemos salir a laborar, ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo va a comer esa población? Entonces, ahí estamos viendo un aspecto muy delicado que va a generar. Y perdone, Alejandra, que le interrumpa. No solamente nos ha afectado ahí, y no creo que solamente a los peruanos más vulnerables. La clase media también está afectada, ¿no? Porque de pronto, a ver, yo soy profesor universitario, ¿ya? Y cuando los padres no pueden pagar una matrícula, se me cierran horarios de clase, ¿no? Además, yo he sido consultor mucho tiempo, que viajaba, hacía algunas consultorías fuera, en fin, ya no puedo viajar porque estoy en esa situación. Eso por un lado. Y por otro lado, la afectación, doctora Guerra, psicológica de las personas, ¿no? Que hace que todos estemos con los nervios de punta y sobre reaccionando al punto que se han multiplicado los divorcios en las casas, ¿no? Y yo le digo una cosa, cuando la gente es intolerante con la pareja,
¿Cómo no va a ser intolerante con la política, por favor? ¿Cómo cree usted que se sienten las personas que han perdido o que han padecido tener a sus pacientes en UCI cuando se enteran de que las vacunas han podido estar llegando? Chile ya está vacunando gente, ¿no? Y a nosotros nos llegan las vacunas por poquitos. Y uno dice, ¿y por qué Chile? O sea, si fuera Alemania, bueno, los alemanes, uno dice, bueno, los alemanes son primer mundo. Chile, ¿no? El mismo Ecuador, ¿no? La propia Argentina con todos los problemas que tiene. ¿Y nosotros por qué siempre estamos a la cola? O sea, ¿eso usted cree que no molesta y no revela a muchísimos peruanos? Yo creo que tenemos que entender también que eso es parte del problema. El estado de ánimo no es el mejor para estar pensando en cosas fatuas o frívolas, sino más bien tomar con seriedad el compromiso que tenemos, ¿no? Por eso es que yo creo que las campañas electorales del bailecito y la cosa está muy simpática por otro momento. Este es un momento serio, es un momento donde los problemas estamos muriendo, está muriendo nuestra gente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Eso es lo que yo creo que tenemos que preguntarnos, y yo le traslado esa pregunta para que también lo traslade a sus entrevistados cuando vengan a este muy buen programa. Sí, bueno, eso también es otro aspecto, ¿no? De repente, ningún país ha estado preparado para una situación así. Nosotros no hemos estado preparados para un contexto de esta naturaleza, y más aún teniendo un sistema de salud que no ha estado a la vanguardia, o que de repente no se encontraba preparado para esos aspectos, que terminó colapsando, y también vemos cómo pueden surgir otras problemáticas que afectan a las personas. De ser elegido congresista, entonces, Eugenio, ¿cómo usted enfrentaría esta problemática, ¿no? ¿Cómo le haría frente a todo este contexto del cual ya hemos estado conversando? Bueno, primeramente, en línea con lo que acabo de decir, promoviendo normas, siguiendo al tema de los roles que usted mencionaba, promoviendo normas que puedan coadyuvar tanto a la recuperación económica como a la recuperación de la confianza política. Dentro de eso, para mí, hay dos ejes de mis propuestas que son para mí fundamentales, que son: uno, mejorar el sistema educativo, hay que modernizarlo completamente, pero completamente me refiero, por ejemplo, a que, a mi juicio, los jóvenes deberían salir del colegio en lo que hoy es tercero de media y no quinto, o si estamos hablando de reformas fuertes, ¿no? Y mi posición es que las universidades los tomen o los institutos los tomen a los chicos más jovencitos, para que puedan ellos mismos hacer el aprestamiento que necesitan para el tipo de profesional que están haciendo. A ver, usted, por ejemplo, una cientista política, ¿no? ¿Qué hago yo enseñándole a usted geometría en quinto de media? ¿No? Si usted no la va a ver, ¿no? ¿Qué hago usted enseñándole álgebra vectorial? ¿No? Si usted no lo va a ver. Entonces, yo prefiero sacarle a usted una buena formación en tercero de secundaria, donde me concentro, por ejemplo, en que usted salga manejando la mitad de los cursos en inglés, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usted sabe que la universidad hoy en día exige conocer inglés, porque los papers, ¿no? Los artículos están en los journals, ¿no? Lo de última generación. Y si usted quiere lo último en su carrera, tiene que buscar los journals del año 2018-2019, 2008 ya muy viejo, ¿no es cierto? Entonces, hay que dotar a los jóvenes de ese tipo de herramientas, y hacer de que terminen con la educación apropiada, para que las universidades o los institutos técnicos los tomen ya para que los formen como ellos quieran. Eso es lo que yo le he llamado educar para competir, o sea, una educación con la mentalidad de que nuestros jóvenes consigan triunfar en los mercados laborales, no solo locales, sino internacionales. Vea usted, la pandemia nos ha traído el tema del Zoom y de estas tecnologías de comunicación. Hoy en día usted puede competir para tener un trabajo en Costa Rica, ¿no es cierto? O en Holanda, y si usted maneja el inglés o maneja determinadas cosas, usted puede perfectamente trabajar, ¿no es cierto? Sin desplazarse de la ciudad de Trujillo, ¿no? Pero parece que hay que competir, hay que ser competitivo. Entonces, sí me interesa dar un giro duro a la educación, hacer que, por ejemplo, se den facilidades para que nuestras universidades tengan acuerdos de doble titulación con universidades latinoamericanas,
por decirle, la Universidad de Chile, la Getúlio Vargas de Brasil, la UNAM de México, darles incluso sedes en el Perú, ¿no? Darles las facilidades para que puedan incluso traer algunos profesores, hacer algunos programas juntos y compartir carreras, de tal manera que usted, que saca su título de la Universidad Nacional de Trujillo, por decir algo, o de la UPAO, ¿no es verdad? Usted también podría tener un grado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Con la diferencia que una universidad peruana que está en el puesto 1000 y pico, ¿no? No puede competir con una universidad como la UNAM, que está entre el 2 y el 3 todos los años en los rankings latinoamericanos. O sea, darle valor a su grado para que usted pueda competir en los mercados, ¿no es cierto? Esas cosas hay que afrontarlas pragmáticamente para que los jóvenes mejoren en su performance. Algo que también me gustaría, por ejemplo, son exámenes de egreso, ¿no? Yo soy de la opinión que uno, que en vez de estar tan metidos en el procedimiento administrativo de las universidades, hay que permitir cierta libertad, pero, ¿no? Y creo que la SUNEDO aquí tiene un gran papel, pero con un examen de egreso, cada que, por ejemplo, todos los abogados de una determinada promoción tengan que aprobar un examen de egreso de derecho de familia, derecho penal, de derecho civil, algo de análisis económico del derecho, y temas vinculados a su carrera. Yo no soy abogado, perdone, pero algo conozco del tema, y que usted tenga que competir con abogados de la San Martín de Porres o abogados de la Católica del Perú, ¿no? Y que cuando usted apruebe ese examen de egreso, y yo la voy a contratar a usted, yo sé que usted aprobó el mismo examen que aprobó la persona de la Católica. Entonces ya no voy a decir, no, mira, esta persona viene de tal universidad versus otra. Porque lamentablemente, ¿qué cosa pasa en el mercado laboral? En el mercado laboral se eligen currículum de 2 o 3 universidades y lo demás va al tacho de basura, lo cual es absolutamente injusto, ¿no? No, yo digo, vamos a poner un examen, incluso hasta con rangos de nota, y entonces sabré que los excelentes, ¿no? Los que saquen de repente de 18 a 20 de las universidades de todo el Perú que hayan dado ese examen, están en condiciones de estar en cualquier estudio de abogados o en cualquier dependencia pública de alto perfil que requieran ese tipo de profesional. Y así con la ingeniería, con la economía, con la administración, la contabilidad, el marketing y demás. Entonces son cosas radicales, pero que van a mejorar la performance de los estudiantes ante los mercados laborales, ¿no? Porque nosotros ahora sacamos estudiantes de las universidades y bueno, las universidades cobraron su plata, ¿no es cierto? Pero no saben qué pasó con los estudiantes, ¿no? Es más, no estamos rankeando las universidades en términos de empleabilidad. Es parte de lo que hay que comenzar a verificar antes que se llenan o no tal formulario, ¿no es cierto? Y esas son cosas que me gustaría implementar del lado educativo, ¿no? Y bueno, después le puedo mencionar algo de la descentralización, pero no quiero abarcar toda la conversación yo. Así que, por favor, le dejo la palabra. No, está nos, desde las redes sociales nos hacen algunas precisiones, ¿no? Por ejemplo, David nos menciona el hecho de que existe el 80% de peruanos que han sido afectados económicamente, que hay gente que vive el día a día. Luego también nos hablan del excelente congresista que sería usted, un capo, nos dice Gastón. Muchas Entonces gracias, es Gastón. importante también ver estos aspectos. Hablamos del tema ahora educativo, ya como propuestas, y ya que hemos entrado al tema de las propuestas ya en sí, ¿cuáles serían las principales propuestas que tendría en relación al tema de salud, que hoy en día le importa mucho a la ciudadanía? Bueno, en salud, mire, a pesar de no ser un campo en el cual yo estoy particularmente involucrado porque yo no soy médico, entonces tampoco me gusta pasar por un especialista de lo que no soy. Yo quiero puntualizar aquí como un disclaimer, doctora, lo siguiente. Las propuestas que yo estoy llevando al Congreso, las principales, son producto de décadas de experiencia. Yo, por ejemplo, tengo 30 años en educación, ¿no? De los cuales 27 o 28 son a nivel universitario, tanto acá como en el extranjero, a niveles de pregrado, posgrado y demás. Esa es una, ¿no? Cuando yo le hablo de descentralización, yo vengo trabajando el tema desde el año 2002 en que se largó el último proceso de descentralización, y lo trabajé del lado del Ejecutivo y lo trabajé del lado de las regiones, y estoy escribiendo mi tesis doctoral sobre el tema de descentralización. Entonces son temas en los cuales yo puedo hablar con una respetable, creo yo, solvencia técnica.
En el caso de educación, no es mi particular espacio de especialización, pero me he informado algunas cosas que me han hecho pensar algo que les voy a resumir. Lo primero, insisto, traer las vacunas, ¿no es cierto? Inmunizar a la mayor cantidad de gente, eso es indudable, ¿no es cierto? Lo segundo, mejorar la atención de primera línea, ¿no? Implementando centros de salud, implementando postas médicas, pero también como tercer punto, a mí me interesaría implementar a lo largo del Perú una sólida red de hospitales de alta complejidad. Y aquí voy a hablar de una cosa que también conozco, porque eso sí lo he hecho en mi carrera, ¿no? ¿Cómo hacer que el sector privado se involucre en hacer con el sector público hospitales de alta complejidad? Y la respuesta está en las asociaciones público-privadas. Por supuesto, antes que se asusten, mejoradas con controles anticorrupción, ¿no es cierto? Y con un nuevo manejo de proinversión, ¿no? Dejar de que proinversión sea el ente que hoy día es hiperburocrático, donde nadie toma decisiones, y pasarlo a una entidad que realmente genere conocimiento nuevo. Y prohibiendo, por ejemplo, la famosa puerta giratoria, ¿no? Es decir, que el que hoy día es director de proinversión, mañana se va de gerente de una empresa concesionaria, ¿no? Con lo cual hay un conflicto de intereses. Con esos pequeños cortes de pasto, vamos a tener un jardín muy lindo para la inversión privada, pero haciendo estas cosas que le digo. Yo, por si acaso, vengo trabajando este tema de alianzas público-privadas desde el año 96. O sea que, de nuevo, también hay una experiencia que me avala. Pero volvamos a los hospitales de alta complejidad. Es necesario implementarlos a lo largo de todo el país, ¿de acuerdo? Actualmente están en proinversión en cartera 2 hospitales, uno de ellos de Piura y uno del Nuevo Chimbote, ¿no es cierto?, que están por salir bajo el esquema público-privado, o sea, hay una experiencia ya en el Perú sobre eso, y se puede hacer y optimizando recursos. Hoy en día, a mi juicio, esos hospitales también tienen que tener un ala COVID, porque es importante también tener un estudio fuerte de lo que es las epidemias. Y aquí viene otro tema que tiene que ver con lo académico. Tenemos que formar gente en epidemias, porque eso es lo que viene en el mundo, ¿no? Para lo cual hay que darle sexapil a la carrera, ¿no? Porque todos los chicos hoy día quieren estudiar marketing, diseño, producción audiovisual, porque es muy lindo, ¿no? Pero necesitamos que nuestros cerebros más prominentes estén en el lado de las epidemias. Eso es lo que nos va a salvar vidas. Y para eso necesitamos hacer que las carreras de epidemiología y afines tengan especial atención del Estado. Por ejemplo, ¿no? Si usted decide estudiar epidemiología en vez de marketing, usted sabe que el Estado peruano la va a acompañar en conseguir las mejores becas en el exterior para que usted tenga una maestría o un doctorado en Londres o en Estados Unidos o en Francia o en el Asia, ¿no es cierto?, donde también es una buena posibilidad. Ese tipo de incentivos tiene que ser acompañado por el Estado peruano. Hacer trabajar nuestras embajadas, doctora Guerra, ¿no? ¿Qué hacen nuestras embajadas, por favor? ¿Alguien tiene idea? ¿No? ¿Por qué nuestras embajadas no están consiguiendo becas para nuestros mejores estudiantes? ¿No es verdad? ¿Por qué no estamos haciendo que trabajen nuestras embajadas? Esa es otra cosa. Y algo con lo que termino esta parte. Necesitamos una reingeniería arquitectónica. No sé si estoy diciendo una barbaridad, me matan los ingenieros, me matan los arquitectos por juntarlos, pero es eso, una reingeniería arquitectónica. ¿Qué significa? Necesitamos readecuar espacios cerrados bajo un esquema arquitectónico que haga que sean espacios ventilados con los vientos naturales, ¿no? De manera que prescindamos del aire acondicionado. El aire acondicionado hoy en día, que era muy rico, hoy en día es un vehículo de enfermedades, ¿ya? Entonces necesitamos que, por ejemplo, las aulas escolares y las aulas, sobre todo las escolares más que las universitarias, pero también las universitarias, tengan sistemas de ventilación, ¿no?, que hagan posible, ¿no es verdad?, que se den clases sin que los chicos estén aglomerados. De paso, doctora Guerra, de nuevo el tema educativo, tenemos que tener aulas de 20 chicos. Ya no podemos tener las aulas de 40, 50 muchachos. Es imposible, ¿no? Es la nueva normalidad. Ahí entonces vamos a requerir más infraestructura,
¿no es cierto? Más inversión. Hay que hacerla. Hay que hacerla porque ya la que tenemos no nos sirve, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo recomendaría para el lado de la salud, y creo que obviamente junto a una campaña agresiva del gobierno de recordarnos algunos hábitos de aseo, algún hábito de distanciamiento físico, ayudarían. Simplemente sí déjeme, por favor, una acotación final, que aunque le parezca mentira es la más importante que le he podido poner al principio. Necesitamos resolver en un máximo de 2 años o 3 todo el problema del déficit de agua potable y saneamiento del Perú. Rápidamente resolver el problema del agua potable y saneamiento en el Perú, porque cuando un presidente nos dice, señores, lleguen a su casa y lávense las manos y lávensela todo el tiempo que ustedes interactúen con algo, a veces parece una falta de respeto, porque la mayoría de gente en el Perú tiene agua por horas y la tiene incluso de mala calidad. No estoy al tanto de cómo es Edalif, pero en el caso de Grau, que yo alguna vez fui presidente de la EPS Grau en Piura, el agua es pésima. El agua se sedimenta en las ollas de la señora cuando está cocinando, ¿no? Y no hay agua potable todo el día. Entonces, ¿cómo le digo a una persona, lávate las manos si no hay agua, por favor? No es eso una indolencia, porque claro, si yo estoy en San Isidro, tengo agua todo el día y puedo dejar la manguera abierta para el jardín, no hay problema. Pero la gente no tiene en el Perú agua potable todo el día. Estamos, Alejandra, entrando en la tercera década del siglo XXI, ¿sí? Tercera década del siglo XXI y no tenemos agua para todos los peruanos. Eso hay que resolverlo, pero no decir tienen agua, porque aquí se dicen las estadísticas, una comunidad tiene agua. No, un momentito. ¿Cuántos tienen agua 24 horas al día? ¿Cuántos tienen desagüe 24 horas al día? No 4 horas al día, no 2 horas al día, no mediodía, todo el día. Eso es lo que tenemos nosotros que resolver ya con inversión pública y, ¿por qué no?, eventualmente también inversión privada. Muy completa esa respuesta. Podemos ver que existen muchas problemáticas que se pueden desprender del tema salud, ¿no? Una de ellas es el tema del saneamiento, por ejemplo, y cómo también a partir de la infraestructura podemos también solucionar no solamente aspectos internos, que ya dependería de nuestro sistema de salud, sino también externos, que evitaría muchas más enfermedades, ¿no? Que ahora, de que... permíteme algo, Alejandra, por favor, perdóname que tenga que decirte algo. ¿Alguien me puede decir por ahí, señor, lo que usted está diciendo son cosas del Ejecutivo? Eso no lo hace un congresista. Y tienen razón, pero los congresistas podemos hacer 2 cosas. En nuestra función legislativa podemos generar normas que faciliten, por ejemplo, que haya inversión privada con ciertos controles, por ejemplo, para suministrar agua potable. Además, la legislación está, pero se puede mejorar. Podemos mejorar concretamente la ley de alianzas público-privadas, que eso sí lo puede hacer el Congreso, y generar candados anticorrupción. ¿De acuerdo? Podemos hacer, ¿no es verdad?, que la salud y la educación sean prioridad en el presupuesto. Eso lo aprueba el Congreso, ¿no? Esa es una. Y en cuanto a función de representación, los congresistas podemos ser el vaso comunicante con los ministros. Yo he trabajado en el Ejecutivo. Yo sé lo difícil que es para un alcalde llegar a un viceministro, ¿de acuerdo? Pero cuando un congresista nos mandaba una nota y nos pedía un informe de cualquier cosa, yo trabajaba en el Ejecutivo, era prioridad 1, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Ser vasos comunicantes, ser congresistas de toda la República, no solamente de Lima, no solamente de La Libertad, no solamente de Arequipa, de Puno, sino de la República, ¿no es cierto? Y en ese sentido me gusta que Hernando de Soto haya puntualizado hace pocos días que él quiere que los congresistas sean congresistas de conciencia. Él no quiere partidocracia, no quiere estar acomodándose con partidos. Él quiere que, está bien, se lleve con un partido, pero el congresista responde al país, ¿no? No responde al partido, no responde... No, ese es otro tema, ¿no? Porque el Congreso es el Congreso de la República. Y esos son los valores, de nuevo, sanchecarrionistas, que hay que recuperar, Alejandra. Y perdóname que a veces parezco muy romántico, pero no tiene nada de romántico. Porque la falta de esta mística es lo que nos ha conducido al tipo de política que hoy día hacemos
y que todos despreciamos y de la que todos desconfiamos. Por favor. Importante la acotación, ¿no? Porque muchas personas, incluso candidatos, no tienen muy claro específicamente cuáles son sus funciones dentro del Parlamento. Entonces, ya desde el momento que nos está mencionando que existen, entre otras, el tema de la representación, la fiscalización, la propia legislación, ¿no? Y cómo a partir, por ejemplo, de la representación se puede llevar a cabo ese tipo de proyectos para que tengan una mayor prioridad dentro del Ejecutivo, que es quien finalmente se va a encargar de poder llevar a cabo estos dentro de la estructura del Estado. Entonces es importante esa acotación y podemos ver el conocimiento que se tiene de la estructura pública y cómo es importante para una persona que quiera estar o quiere ser parte de ella también. Ya hemos hablado de los aspectos más importantes, de aquellos puntos que, si bien es cierto, no son de su conocimiento, de su especialidad, porque todos los congresistas o todos los candidatos a partir de lo que conocen, de la experiencia, llevan, por llamarlo de alguna manera, algunas propuestas bandera, ¿no? Porque es algo que ya conocen, es algo que saben que van a, de cierta manera, hacer factible dentro de su labor en el Congreso, pero también es importante hablar de otros aspectos, porque también les va a tocar tener debates sobre ello y es temas que a la administración le importan. Sin duda, sin duda. Por otra parte, también, no sé si nos podría dar un alcance, alguna propuesta, no sé, propia del mismo partido en general, sobre el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Que es otro punto que a la ciudadanía le importa también en estos momentos. Bueno, es un tema muy delicado. Hernando de Soto ha manifestado su interés en que la seguridad ciudadana sea resuelta con el apoyo de la sociedad civil, ¿no es cierto? E incluso con una participación de las Fuerzas Armadas, para ciertas cosas muy peculiares. Ahí tenemos nosotros a dos especialistas, como es Marco Miyashiro y como es el general Williams. El general Williams fue el comando Chavín de Huántar que comandó, que dirigió la operación de rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón en la década del 90. Entonces es gente que conoce el tema al detalle y yo ahí creo que me siento muy respaldado. Pero si me preguntas a mí, yo tengo una visión también de cómo mejorar este tema y creo que es posible de unirse a este pensamiento de Soto. Yo estoy muy persuadido por el experimento centroamericano, concretamente en Honduras, de la policía, algo así como la policía militar civil. Ellos tienen, por ejemplo, una policía, o sea, un grupo de militares que los han entrenado para la seguridad civil. Los han entrenado. Entonces, son policías que o sea, tú te desplazas por cualquier calle de Tegucigalpa o de San Pedro Sula y tú ves que los que resguardan los lugares, ¿no? Son policías armados con armas de guerra. Y a veces no encuentras eso, te encuentras vigilantes con armas de guerra. Yo sé que suena fuerte lo que estoy diciendo, pero vamos a ponernos en el caso peruano. ¿Qué cosa tiene nuestro querido Huachimán de cualquier grifo? ¿Qué cosa tiene para defendernos cuando vamos nosotros a comprar una gaseosa a un grifo? Tiene un palo. Y si tuviera un arma y la usa, le viene la justicia y lo mete preso. Y si viene la policía, ¿qué es lo que tiene? Tiene una vara y tiene pistolas. ¿Y qué cosa tienen los delincuentes? Los delincuentes tienen metralleta, pues. ¿No es cierto? Entonces es necesario ponernos a la altura de las circunstancias. Eso por un lado, por el lado concreto de la represión. Pero también, y aquí no sé si vamos a estar o no de acuerdo, pero tú eres una mujer de derecho, tenemos que generar las normas que amparen a nuestras fuerzas del orden. Porque nuestros policías no quieren actuar, Alejandra. Tienen el temor de que se utilizan sus armas de reglamento. Todo el mundo, para empezar la prensa, y siguiendo por el Poder Judicial, va a ir contra ellos. Eso no lo podemos seguir manteniendo. Y otra cosa que a mí me parece, y aquí voy a decir que lo voy a proponer, ¿no? Tenemos que hacer que las personas, a partir de los 16 años, ya sean posibles de ser juzgados como adultos. Esa es mi posición. Un muchacho de 16 años ya es capaz de violar a una mujer de 40 años. Es capaz de asesinar a un tipo de 30 años. Y está sucediendo en el Perú. Entonces tenemos que ponernos de nuevo a la altura,
¿no? Obviamente, no es solamente un tema represivo, ¿no? Hay un tema educativo de por medio también. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, soy de las personas que piensa que la sociedad peruana es muy violenta. Yo por eso soy de las personas que cree que los espectáculos, por ejemplo, de violencia contra los animales hay que acabarlos, ¿no? Porque no podemos celebrar el sufrimiento de un ser vivo. Yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer, pero es algo en paralelo, ¿no? El problema concreto que ya tenemos hay que resolverlo. Y por último, querida doctora Guerra, traigamos a los que ya lo han hecho. En Nueva York resolvieron este problema cuando era alcalde el señor Giuliani. Traigamos a los asesores, paguémosle una buena cantidad de dinero, llevémoslos a Machu Picchu, démosle un buen banquete, ¿no? Que nos vengan a ayudar, porque ellos ya saben cómo lo hicieron, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos inventando la pólvora? Entonces, traigamos gente que sepa, que lo haya manejado en Israel, que lo haya manejado en Estados Unidos, ¿no es cierto? En la misma Rusia de repente, y que nos den ideas para hacer un sistema de seguridad que claramente a nosotros ya nos rebalsó. Ya al Estado peruano ya lo rebalsó el problema de inseguridad. Interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en El Salvador y es cierto lo que mencionas, ¿no? La policía de a pie anda con armas que pueden ser consideradas armas de guerra, pero de cierta manera, para muchas personas esto no podría ser analogable con este aspecto, pero sí de repente un empoderamiento de nuestras fuerzas, obviamente de la mano con el lado educativo para evitar los abusos, pero siempre se puede trabajar y concretar a partir de las propuestas que se han mencionado en esta oportunidad. Entonces, es muy importante esos aspectos. Sin embargo, doctora, si usted está en El Salvador, usted convendrá conmigo en que El Salvador y Nicaragua y Honduras, no sé si se ha pasado por ahí, resultan siendo países en el fondo donde uno se desplaza en la noche más seguro de lo que usted se puede desplazar aquí en La Victoria, por ejemplo, o en un barrio como con los barrios marginales de Trujillo, ¿no? O sea, ya el propio Trujillo, ¿no? Es un ícono de la inseguridad en el Perú. Trujillo, que yo me acuerdo a los 17 años, 18 años, haber caminado en las noches ahí en la Plaza de Armas, haber paseado, ¿no es cierto? Hoy en día no me atrevería a hacerlo más allá de las 10 de la noche. Entonces, cuidado, que insisto, miremos a los que están haciendo las cosas bien, ¿no? Porque si seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora, vamos a conseguir los mismos resultados, ¿no? Y eso es una cosa que habría por lo menos que deliberarla. ¿Qué le parece? Discutirla y, bueno, ponernos de acuerdo en alguna solución. Claro, bien. Tantos temas Alejandra, que ya el tiempo se nos hace cortos, que habría que hablar de repente de temas económicos, temas de descentralización, pero... Yo quiero decir solamente una cosa sobre el tema económico muy breve, chiquita. Que la gente entienda, el modelo económico no es lo que ha fracasado en el Perú. No es que estamos en problemas de hospitales por el modelo económico. El modelo económico nos daba el dinero, pero lo que nos daba en los hospitales no es el modelo. Lo que nos daba en los hospitales era qué hacemos con el dinero. ¿Y quién es el que ha gestionado mal esos dineros? El Estado que tenemos. Estado populista, Estado ineficiente y Estado corrupto. Eso es lo que tenemos que acabar. Desde el Congreso y desde el Ejecutivo. Y obviamente con el apoyo de la sociedad civil. Con eso quería cerrar. Bien, Alejandra, yo quisiera hacer una intervención. Claro. Candidato Eugenio, nos encontramos en una coyuntura muy similar a la que aconteció en el Perú a la posguerra. Nos remitimos a a la guerra con Chile, a la guerra del Pacífico. Claro. Y nos encontramos en una coyuntura en la que hay, como usted nos señaló al inicio, una atomización de partidos, una atomización de ideologías, pero entendemos que ya no es un momento para las ideologías. Necesitamos un Estado que sea la locomotora del cambio, que saque adelante al país, porque hay muchas personas que lo han perdido todo. Y cuando hablamos de todo, son personas que han hipotecado su casa para poder salvar la vida del ser querido y aparte de todo ello, el ser querido ha muerto. Entonces tenemos compatriotas que están deprimidos económica y moralmente. Y están enojados. A un grado nunca antes visto. Entonces, para la política nacional, el candidato de Soto es una especie de outsider, porque él es una persona ejecutiva, él es alguien
que por los dotes que él posee de su experiencia como gran economista y gran asesor de presidentes de las primeras economías mundiales, es quien nos podría sacar, tal vez con una varita mágica, de todos los problemas que nosotros tenemos con las capacidades y con todas las fortalezas que posee el Estado peruano. Porque tenemos un Estado peruano que ahora es elefantiásico, lento, nulo, vacío y corrupto. Entonces, haciendo un análisis técnico, el candidato ideal sería el candidato de Soto. Entonces, ¿qué nos podría decir usted para fortalecer esa idea que podemos tener algunos? Porque como usted bien ha dicho, y sabemos nosotros los estudiantes de Derecho, los egresados de Derecho, que el Congreso es para representar, fiscalizar y legislar, pero la función está intrínseca en el gobierno. Por eso no podemos hablar de gobierno sin Congreso, porque los dos son uno solo al final. Entonces, ¿qué nos trae usted? Porque sabemos, como usted mismo nos dice, de que aquí la ideología no es lo que va digamos, a manejar el gobierno del Partido Avanza País, pero sí lo que al país le interesa, lo que el país necesita, lo que nosotros necesitamos para salir de este problema. Adelante. Bueno, a ver, la ideología sí importa, mi querido señor Ferraz, porque por ejemplo, lo digo abiertamente, lo que profesan las ideologías socialistas, socialdemócratas, del lado de la izquierda, digamos, ¿es cierto? Tienen una visión de que hay que aumentar el tamaño del Estado. Hay que ser un Estado más planificador, como si el Estado pudiera planificar siquiera lo que hace con su propio presupuesto un ministerio. Quiere que ahora el Estado planifique todo, ¿no es cierto? Y el Estado ha fracasado, no entienden eso porque su concepción ideológica no les permite reconocerlo. Nosotros tenemos otra forma de ver las cosas. De Soto ha trabajado en la liberalización de los estados desde hace 40 años en el mundo. No hay peruano con su experiencia, no del Perú, del mundo, en diferentes continentes. Basta que cualquiera de nosotros entre a Google o busque algún YouTube y va a encontrar ahí algo de Soto, ¿ya? Además, De Soto ha recorrido el Perú, no ahora no lo está recorriendo por la pandemia, pero lo ha recorrido años, décadas, ¿no es cierto? Por eso De Soto tiene un montón de contactos con todos los frentes de mineros informales, de sindicatos, de transportistas, todos lo conocen. ¿Por qué? Porque ha trabajado con ellos cuando no tenía ninguna pretensión de ser presidente. No es un candidato que de última hora se quiere tomar la foto en el asentamiento humano cargando un niño y comiendo chicharrón, ¿no? Eso no es De Soto. De Soto representa, me parece a mí, la persona que sería, no quiero decir un lujo, porque eso no remonta PPK, no es un lujo De Soto, ¿no? De Soto tampoco es una varita mágica. De Soto es un hombre que sabe, que tiene un conocimiento adquirido en décadas, no días, que puede trasladarlo al Perú. Y tiene la visión del gran cuadro. Y tiene otra característica. Tiene la capacidad de convocar a los mejores en cada área, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que yo quisiera de un presidente. Porque no es un... Todos quisiéramos el presidente varita mágica que nos dice esto se soluciona en 2 años. No sé si se va a resolver en 2 años. Puede ser que se resuelva en 10 años. Pero ¿sabe lo que necesitamos? Alguien que desde el año 1 nos dé señales de que estamos en la línea correcta hacia llegar al año 10 y salir de esto. Eso es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Los peruanos deberíamos trazarnos la meta de tener a fines de la década pobreza cero. Así como Kennedy, ¿se acuerdan el célebre discurso? Dijo, al final de la década llegaremos a la luna, y se cumplió con el gobierno de Nixon. Así tendríamos que hacer los peruanos. Trazarnos que al final de la década del 2020 acabemos con la pobreza en el Perú. Pobreza cero. Y podemos lograrlo si nos trazamos ese tipo de metas. Pero para eso tiene que ver lo que usted bien dice. Políticos que se pongan por encima del conflicto del día a día, que miren el bosque, que tengan visión y que armen un Estado de gente que operativamente sea eficiente y no sea ladrona. ¿De acuerdo? Si logramos hacer eso, habremos dado un gran avance. Yo creo que De Soto es la persona que puede convocar esos esfuerzos. Yo la verdad me siento un poco hasta incómodo de hablar de Soto porque es el economista que yo más he admirado de mis épocas universitarias,
Por eso yo estoy ahora en la política, porque él me pidió que lo acompañara, y hasta le dije que no al principio, y después no pude decirle que no, porque la verdad es que era de Soto. Por eso me entusiasma esta campaña. Si no estuviera Hernando, honestamente yo estaría del lado de la entrevista política más que del lado del entrevistado. Entonces, pero me genera un gran entusiasmo a la edad que tengo, que todavía tengo mucho entusiasmo, y creo que puedo aportar un poquito en esa línea de esa gran locomotora que es Hernando de Soto, para volver al Estado Perón la gran locomotora del desarrollo. Una locomotora cuyos motores sean todos los que tengamos en el Perú. Los académicos, los empresarios, los jóvenes, los no jóvenes, ¿no es cierto? Y que los sectores informales y formales, y que todos echemos a andar para adelante, porque el Perú no puede andar con los motores a medias. Tenemos que activar todos los motores. Aquí nadie está sobrando, porque como usted ha dicho, afrontamos una de las crisis más tremendas de nuestra historia como república y como país. Muchas gracias. Dejo en el uso de la palabra a nuestra directora de debates, la doctora Alejandra Guerra. Por favor, adelante, Alejandra. Muchas gracias, Juan Javier. Bueno, ya como le había mencionado anteriormente, el tiempo nos es corto, ya estamos para acabar esta pequeña entrevista. Nos ha gustado tratar muchos temas, pero sabemos que este lujo de hablar con esta persona tomando un comentario a través de Gastón, ¿no? Un lujo de futuro congresista, claro que sí, Gastón. No Ya para ir no terminando, vamos a dejar en uso de la palabra a Eugenio de Medina Lora para que nos diga por qué la población, en este caso, por qué los limeños deberían confiar en usted, qué mensaje le dejaría a los electores para las próximas elecciones y también la despedida. Bueno, yo les voy a decir por qué por qué quisiera que votaran por mí. Primero porque voy a ponerlo todo en esto. Voy a poner toda mi pasión, todas mis horas de sueño y todo mi conocimiento. Es para mí un honor hacerlo, y hacerlo por mi país. Yo padezco el Perú como todos los peruanos, y a veces hasta me da bronca el Perú, pero es un país que quiero. Es un amor al que no puedo renunciar, ¿de acuerdo? No puedo renunciar. Y esa es la lógica, la motivación que me mueve, ¿no es cierto? El ponerlo todo. Creo estar en el momento en el cual puedo aportar a este país. En el caso de Lima, tengo una propuesta para regionalizar Lima, una propuesta muy novedosa, pero entendamos algo. Lima es el crisol del Perú. En Lima está representado el Perú. Entonces yo también quiero decir lo siguiente. Estando en Lima como congresista, las puertas de mi despacho van a estar abiertas a todo el Perú. A todo el Perú. Y el que quiera que yo, si considera bien, pueda representar sus intereses en Madre de Dios, en La Libertad, en San Martín, lo voy a hacer sin ningún tipo de problema ni ningún escrúpulo de que se molestó el congresista de San Martín o el congresista de Puno. No, los congresistas somos debidos al Perú. Es el Perú el que es nuestro mandante, ¿no? Y nosotros vamos a responder en esa línea. Así que ese es mi compromiso, y si no votan por mí, ¿no es cierto?, que también está muy bien, voten por convicción, porque más les parezca, pero recuperemos ese entusiasmo. Si les convence otra ideología, háganlo, sobre todo a los jóvenes les digo, háganlo, muchachos, entren con entusiasmo a la política, ¿sí? No con agresividad, con entusiasmo, vivan sus ideas, tengan pasión por ellas, y si esas ideas son convergentes con las mías, aquí tienen un servidor que puede ser su alternativa con el número 16 de Avanza País por Lima. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias al candidato por esta entrevista. Ha sido muy interesante, muy fructífera. Hemos conversado de muchos temas. Agradecerle nuevamente la oportunidad y aceptar esta invitación para que también la población pueda tener más acceso a este tipo de entrevistas, ¿no? Recuerden que nosotros desde el instituto apostamos por el lado académico, y también ahora en esta coyuntura electoral vamos a tener este tipo de programas en los cuales tengamos a candidatos para que se puedan ver o puedan acercar
un poco más a la población. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, vamos a tener muchas más novedades y espero que la entrevista haya sido de su total agrado. Voy a dejar ahora en uso de la palabra a nuestro presidente del Instituto de Investigación, a Juan Javier, para que dé ya las palabras de cierre. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Alejandra. Agradecemos al candidato Eugenio de Medina Lora. Él va por el número 16 por Lima, por el partido Avanza País. Ha sido, la verdad, un lujo tenerlo en esta noche. Hemos nosotros disfrutado de su ponencia, de su parlamento. La verdad, es muy enriquecedor. En el instituto nosotros tenemos esa función de recibir conocimientos y de impartirlos, así que vamos a estar muy complacidos de recibir esa producción literaria, esos libros, esos ensayos, que la verdad nos van a enriquecer mucho como instituto y van a estar a disposición de todos los seguidores del instituto, porque esa es nuestra función. Agradecemos mucho y nuevamente al candidato Eugenio de Medina Lora, a nuestra directora de debates, la abogada y politóloga Alejandra Guerra Gómez, y nos vemos en nuestra siguiente cita aquí en las instalaciones del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno, que es una ventana abierta para el público, para los votantes, para el público en general que se interesa por la política nacional y quiere hacer una contribución e informarse sobre lo que acontece y sobre las propuestas. Invitamos al candidato a la presidencia, el señor Hernando de Soto, para que también haga su participación aquí en estas ventanas virtuales. La invitación. Y agradecemos nuevamente. Muchas gracias, candidato Eugenio de Medina Lora, número 16, por el partido Avanza País por Lima. Muchas gracias, Alejandra, y hasta la próxima cita.